Antes de que Valentín Trujillo fuera solo un nombre en los créditos o un rostro conocido de la televisión mexicana, ya se movía en un universo donde el prestigio, el dinero y la influencia caminaban juntos. Durante décadas, su nombre estuvo ligado a contratos sólidos, pagos elevados y un nivel de vida que pocos artistas de su generación lograron sostener. Mansiones, autos de lujo, acceso directo a los centros de poder cultural y político de México. Valentín tenía una historia construida a partir de decisiones estratégicas, elecciones silenciosas y un tipo de riqueza que no siempre aparece en los titulares. Pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y me digas qué te pareció este video, para que podamos mejorar cada vez más. Valentín Trujillo nació en 1951 y entró muy temprano en el universo artístico mexicano, en un momento en el que el cine, la televisión y la política cultural estaban profundamente entrelazados. A diferencia de muchos actores que buscaban únicamente el estrellato inmediato, Trujillo construyó su carrera sobre la base de la constancia, contratos estratégicos, presencia institucional y una fuerte vinculación con proyectos de prestigio nacional. Valentín tenía acceso a los mejores contratos. Se movió con facilidad entre el cine de autor, las producciones comerciales y sobre todo la televisión, que en las décadas de 1980 y 1990 se convertiría en una de las mayores máquinas de generación de riqueza del entretenimiento latinoamericano. Todo esto abrió puertas que iban más allá de la actuación, permitiéndole elegir y negociar contratos más largos y en mejores condiciones. El nacimiento de la fortuna de Valentín Trujillo no ocurre como un golpe de suerte repentino, de esos que convierten a un artista anónimo en millonario de la noche a la mañana. Lo que se dibuja en realidad es un proceso lento, estratégico y profundamente ligado al funcionamiento interno de la industria cultural mexicana entre las décadas de 1970 y 1990. Trujillo surge en un momento en el que el cine, la televisión y el Estado dialogaban de manera casi simbiótica, y comprender su riqueza exige mirar menos al glamour de la pantalla y más a los bastidores, donde se negociaban contratos, se acumulaban favores institucionales y la estabilidad valía más que la fama explosiva. Desde muy temprano se posicionó como un actor confiable, disciplinado y políticamente alineado con el sistema cultural vigente, algo que en aquella época tenía un valor económico concreto. En lugar de saltar de proyecto en proyecto, Trujillo construyó relaciones duraderas con productoras, directores y, sobre todo, con grandes cadenas de televisión, que funcionaban como verdaderas fábricas de riqueza para quienes lograban mantenerse dentro de ellas. En los años 80, mientras el salario mensual promedio en México rondaba apenas algunos cientos de dólares, un actor bien posicionado en la televisión podía ganar entre $3,000 y $8,000 por episodio, dependiendo del alcance del programa y de la relevancia del papel. Valentín Trujillo, ya consolidado, se movía en el rango superior de esas cifras. Considerando series y producciones recurrentes, esto significaba un ingreso anual que fácilmente superaba los $150,000, pudiendo llegar a $300,000 en años particularmente productivos. Actualizados a valores actuales, esos montos equivaldrían a algo entre $450,000 y $800,000 anuales, cifras que colocaban al actor en un nivel económico comparable al de altos ejecutivos, muy por encima del estándar artístico promedio de la época. En paralelo, el cine funcionaba como una segunda fuente de ingresos, menos constante, pero altamente simbólica y estratégica. Por película, sus honorarios variaban entre $40,000 y $100,000, montos robustos para el mercado mexicano de aquel período, donde la mayoría de los actores trabajaba por cifras mucho menores o incluso simbólicas en producciones autorales. Trujillo, sin embargo,
ocupaba un espacio intermedio poco común. Participaba en proyectos con prestigio cultural y al mismo tiempo aseguraba una remuneración real. Al sumar participaciones especiales, contratos de exclusividad temporal y derechos de exhibición, su ingreso anual total en su apogeo podía superar el $500,000 de la época, lo que hoy equivaldría a más de $1.5 millones. Pero la fortuna no se construye solo por cuánto se gana, sino por cómo se administra. A diferencia de colegas que quemaron dinero en excesos o apostaron todo a carreras internacionales inestables, Trujillo optó por una lógica casi patrimonial. Una parte significativa de sus ingresos fue destinada a bienes raíces, especialmente residencias en zonas valorizadas de la Ciudad de México. En los años 90, las casas en esos barrios costaban entre $300,000 y $600,000, cifras elevadas para el estándar nacional, pero que funcionaban como una reserva de valor segura. Este movimiento revela una mentalidad financiera poco común entre artistas, menos ostentación pública y mayor consolidación silenciosa. Además, registros y testimonios de la industria indican que Trujillo mantuvo contratos de largo plazo con televisoras, garantizando ingresos previsibles incluso en períodos de menor exposición. Esa previsibilidad es uno de los elementos centrales en el nacimiento de su fortuna. Mientras muchos actores vivían de picos y caídas, él construyó una línea continua de ingresos, lo que permitió planificación, inversión y protección frente a las crisis del sector. La fortuna, por lo tanto, no nace de un único contrato millonario, sino de la suma metódica de trabajos bien remunerados, decisiones conservadoras y una lectura precisa del sistema en el que estaba inserto. Existe también un factor menos visible, pero decisivo: el capital simbólico. Al convertirse en una figura institucionalmente respetada, Trujillo pasó a tener acceso a proyectos que no solo pagaban en dinero, sino en permanencia. Permanecer significaba seguir cobrando cuando otros desaparecían. A diferencia de estrellas que convirtieron la riqueza en una performance pública, Trujillo construyó su confort de manera casi invisible, como alguien que entendía que los bienes raíces, la ubicación y la discreción valían más que los titulares. Durante el apogeo de su carrera, especialmente entre las décadas de 1980 y 1990, comenzó a invertir en propiedades residenciales en la Ciudad de México, en barrios asociados a la élite cultural, intelectual y política. Zonas donde artistas consolidados, productores, académicos y figuras del Estado convivían lejos de la mirada curiosa del gran público. En ese periodo, una casa de alto nivel en esas áreas costaba entre $300,000 y $600,000, cifras extremadamente elevadas para la realidad mexicana de la época, cuando la mayoría de la población jamás tendría acceso a un inmueble siquiera cercano a ese nivel. Ajustados a valores actuales, esos inmuebles superarían fácilmente la marca de 1 a 1.5 millones de dólares, lo que demuestra que no se trataba solo de confort, sino de una estrategia clara de preservación patrimonial. Las residencias asociadas a Trujillo eran amplias, sólidas, pensadas para durar décadas, con una arquitectura funcional, seguridad reforzada y áreas privadas que garantizaban aislamiento. No eran mansiones exuberantes en el sentido hollywoodense, sino casas que comunicaban estabilidad, estatus social y pertenencia a una capa que no necesitaba probar su riqueza, solo ejercerla. El mantenimiento de estas propiedades también revela mucho sobre su estilo de vida. Los costos anuales con personal, impuestos, seguridad y conservación alcanzaban fácilmente decenas de miles de dólares al año, algo plenamente sostenible solo para quien contaba con ingresos recurrentes y sólidos. Esto indica que el lujo de Trujillo no era puntual, ni dependía de un único éxito, sino que estaba respaldado por una estructura financiera continua.
Su relación con el espacio doméstico reflejaba una personalidad adversa al exceso público e inclinada al control. Las casas funcionaban como refugios, centros de decisión y símbolos de un éxito que prefería el silencio a la ostentación. Ese patrón se extendía a su estilo de vida cotidiano. Valentín Trujillo frecuentaba restaurantes de alto nivel, eventos culturales selectos y círculos sociales donde el dinero circulaba de manera casi abstracta, diluido en influencia y prestigio. Viajes internacionales, alojamientos confortables y consumo de bienes de calidad formaban parte de su rutina, pero siempre sin el espectáculo que marcaba a otras celebridades de la misma época. Este comportamiento no era casual, era coherente con la imagen de un actor institucionalmente respetado, alguien cuya fuerza residía más en los bastidores que en las portadas de revistas. Incluso sus gastos más elevados, como educación, desplazamientos y ocio, obedecían a una lógica de inversión en calidad de vida y capital social. Vivir bien, en este contexto, significaba estar en los lugares correctos, con las personas adecuadas en el momento preciso. El lujo, por lo tanto, no era solo material, sino simbólico. Vivir en determinadas zonas, moverse en ciertos ambientes y mantener una rutina protegida implicaba acceso a redes de influencia que reforzaban su posición en la industria cultural. Con el paso de los años, estas propiedades se convirtieron también en un ancla financiera. Mientras los cachés disminuían y el mercado audiovisual se transformaba, los inmuebles permanecían como activos estables, protegiendo una parte significativa de su fortuna frente a la volatilidad de la fama. Este detalle es crucial para comprender su legado material. Muchos artistas lo perdieron todo cuando la visibilidad cayó. Trujillo, en cambio, había transformado parte de su fama en ladrillo, concreto y tierra valorizada. El estilo de vida que emergió de esta estructura no era extravagante, sino sólido. No había excesos visibles, pero sí confort constante. No había escándalos financieros, pero sí un nivel elevado sostenido a lo largo del tiempo. Esta combinación revela una comprensión profunda de que la verdadera riqueza, especialmente en mercados inestables como el del entretenimiento, no reside solo en cuánto se gana, sino en cuánto se logra preservar. A diferencia de artistas que convierten los automóviles en un espectáculo o en una extensión de la propia vanidad, Trujillo utilizó los autos de lujo como instrumentos de posicionamiento social, casi como un lenguaje silencioso hablado entre élites. En las décadas de 1980 y 1990, poseer determinados modelos de vehículos no era solo una cuestión de confort o gusto personal, sino una señal inequívoca de pertenencia a un círculo específico, donde artistas influyentes, productores, empresarios y figuras políticas se reconocían entre sí. En ese contexto histórico, un automóvil europeo de gama media o alta costaba entre $50,000 y $90,000, cifras extremadamente elevadas para la realidad mexicana de la época, cuando el precio promedio de un coche popular representaba apenas una fracción de eso. Ajustados a valores actuales, estos vehículos superarían fácilmente los $120,000 a $180,000, lo que los situaba en el terreno del lujo reservado a una minoría muy reducida. Valentín Trujillo optaba por autos que combinaban sobriedad, elegancia y confiabilidad, modelos asociados a altos ejecutivos y figuras públicas que necesitaban moverse con discreción y seguridad. Estos vehículos no llamaban la atención por el exceso, sino por el código que transmitían. Llegar a una televisora, a un evento cultural o a una reunión importante en determinado automóvil comunicaba estabilidad financiera, éxito consolidado y, sobre todo, respeto. El auto funcionaba como una extensión de la reputación. No era solo transporte, era una tarjeta de presentación silenciosa. El mantenimiento de estos vehículos también revela mucho sobre el nivel de vida del actor.
Los costos anuales de seguro, revisiones, piezas importadas y servicios especializados alcanzaban fácilmente miles de dólares al año. Algo impensable para la mayoría de los mexicanos, pero perfectamente compatible con los ingresos recurrentes de alguien ubicado en la cima de la industria cultural. Estos gastos no se percibían como un derroche, sino como parte natural de un estilo de vida alineado con el estatus que ocupaba. Además de los automóviles, otros símbolos de estatus completaban ese universo. Relojes de marcas tradicionales, cuyo valor oscilaba entre $10,000 y $30,000 en aquella época, funcionaban como marcadores de éxito y disciplina, objetos asociados a la puntualidad, la precisión y el poder. Trajes a la medida, confeccionados por sastres reconocidos, costaban el equivalente a varios salarios mensuales promedio y reforzaban una imagen de seriedad y control. Estos elementos rara vez aparecían en los titulares, pero estaban siempre presentes en los bastidores, componiendo la figura de un hombre que sabía exactamente cómo quería ser percibido. Existe también el simbolismo de los hábitos costosos, que muchas veces dicen más que los objetos en sí. Restaurantes exclusivos, clubes privados y eventos culturales selectos exigían gastos constantes, pero ofrecían algo aún más valioso: acceso. Estar en esos ambientes significaba mantener relaciones, reforzar alianzas y garantizar visibilidad entre personas que tomaban decisiones importantes. Para Trujillo, estos espacios funcionaban como extensiones naturales de su carrera, lugares donde el capital financiero se transformaba en capital social. El lujo, en este sentido, no era solo consumo, sino inversión en permanencia. Con el paso del tiempo, estos símbolos de estatus adquirieron un significado todavía más profundo. A medida que el mercado audiovisual se transformaba y los cachés disminuían, los autos, los objetos de valor y los hábitos sofisticados se convirtieron en recuerdos materiales de un período de esplendor. Algunos de estos bienes se conservaron, otros fueron sustituidos por opciones más discretas, reflejando una adaptación silenciosa a las nuevas circunstancias. El contraste entre los años de mayor abundancia y la etapa posterior no se expresó en caídas abruptas ni en escándalos, sino en ajustes graduales, casi imperceptibles para quien observaba desde fuera. Sin embargo, para quien analiza con atención, estos detalles revelan cómo el lujo también funciona como termómetro de la trayectoria financiera. Cuando los ingresos fluyen, los símbolos se multiplican. Cuando se estabilizan o disminuyen, se vuelven más contenidos. Todo ese dinero, esas propiedades que poseía Valentín Trujillo, no estuvieron marcados por una caída espectacular, ni por un colapso dramático como los que solemos asociar a las historias trágicas de la fama. Por el contrario, el capital acumulado durante décadas pasó por transformaciones y ajustes progresivos. En el apogeo de su carrera, los ingresos anuales de Valentín Trujillo superaban los $1.5 millones y su patrimonio total acumulado a lo largo de los años se estimaba, de manera aproximada, entre $4 y $6 millones, considerando bienes inmuebles, reservas financieras y activos de alto valor. Esta cifra lo colocaba en una posición cómoda y relativamente protegida, aunque no en el nivel de fortunas ilimitadas capaces de crecer indefinidamente sin nuevas y robustas fuentes de ingresos. A medida que pasaron los años y el mercado audiovisual se transformó, los grandes contratos se volvieron más cortos, los honorarios disminuyeron y la previsibilidad que sostenía su nivel de vida comenzó a estrecharse. A diferencia de décadas anteriores, la televisión ya no garantizaba ingresos constantes y el cine atravesaba ciclos de menor inversión. Las casas adquiridas por $300,000 o $600,000 comenzaron a valer el doble o incluso el triple con el paso del tiempo, funcionando como una sólida ancla financiera. Sin embargo, los inmuebles también generan costos permanentes, impuestos, mantenimiento, personal y conservación,
lo que significa que, aún valorizados, no son activos completamente pasivos. Parte de la fortuna de Trujillo, por lo tanto, empezó a consumirse lentamente para sostener el propio nivel de vida que esos bienes representaban. No existen indicios públicos de pérdidas abruptas, fraudes o una mala gestión escandalosa, pero sí señales claras de estancamiento patrimonial. El dinero que antes crecía impulsado por nuevos contratos pasó a circular dentro del propio sistema de mantenimiento del confort. Viajes más selectivos, hábitos más contenidos y decisiones financieras más cautelosas revelan un ajuste gradual, propio de alguien consciente de que su principal fuente de ingresos ya no era la misma. Si antes era posible multiplicar el patrimonio, ahora el objetivo pasó a ser evitar su erosión acelerada. Este proceso es común entre artistas de generaciones anteriores, especialmente aquellos que no migraron a mercados internacionales ni diversificaron de forma significativa sus inversiones fuera del entretenimiento. Aún así, comparado con el destino de muchos de sus contemporáneos, el de Trujillo resulta relativamente sólido. No desaparece financieramente, no lo pierde todo, ni se ve obligado a vender su patrimonio de manera desesperada. Su riqueza alcanza un punto de equilibrio, sostenida más por la prudencia del pasado que por las oportunidades del presente. Existe también un componente simbólico en este desenlace. La fortuna deja de ser protagonista y pasa a ocupar un papel secundario. El destino de la riqueza de Valentín Trujillo, por lo tanto, no es el de la gloria eterna ni el de la ruina trágica. En resumen, el dinero de Valentín Trujillo no desaparece ni cambia de manos de forma dramática. Sigue el camino más común y menos cinematográfico. Permanece en la familia, distribuido conforme a la ley o a un testamento, sostenido principalmente por inmuebles y bienes acumulados a lo largo de su vida. Es un destino coherente con toda su trayectoria, marcada menos por los excesos y más por la continuidad, la discreción y el control. Es en ese silencio, lejos de los reflectores, donde el verdadero destino de la fortuna se revela. La historia de Valentín Trujillo demuestra que el lujo detrás de la fama no siempre está hecho de excesos visibles, sino de contratos bien negociados, decisiones discretas y una estabilidad construida a lo largo del tiempo. Su legado financiero no es el de un imperio extravagante, sino el de una riqueza real, funcional y sostenida por la constancia. Queda la reflexión sobre cómo el éxito, incluso cuando parece sólido, depende de contextos que cambian rápidamente y cómo la fortuna, por grande que sea, nunca es completamente inmune al paso del tiempo. Si te gustó este análisis, dale like al video, deja tu comentario con tu opinión, compártelo con quienes se interesan por historias reales del mundo de las celebridades y suscríbete al canal. Aprovecha también para ver el siguiente video que está apareciendo en pantalla y seguir explorando lo que existe detrás de la fama y el lujo.